Muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo Fontiveros, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Politécnico Santiago Mariño, Extensión San Cristóbal, actualmente cursando el semestre 5 y la materia de Máquinas Eléctricas uno con la profesora Enedina Sosa. Y hoy voy a hablarles sobre los circuitos magnéticos, todo lo que deriva de este concepto y sus principales aspectos. Primero que todo, tenemos que entender qué es un circuito magnético. Un circuito magnético es una trayectoria o un camino cerrado que está delimitado por un material o un núcleo ferromagnético, el cual tiene una alta permeabilidad y a través de él, mediante el cual fluye un flujo magnético o pasa un flujo magnético que podría ser la contraparte de lo que bien conocemos como corriente eléctrica en el caso de los circuitos eléctricos. Ahora, ¿qué es un circuito magnético ideal con excitación? Antes de continuar, tenemos que tomar en cuenta que algo muy importante de los circuitos magnéticos es que son aplicables para máquinas eléctricas y también para todo tipo de herramientas complejas que son utilizadas en el área de la ingeniería eléctrica y de la ingeniería electrónica. Ahora, un circuito magnético ideal con excitación no es otra cosa sino un concepto teórico, ¿sí? Simplificado o una versión teórica simplificada de un circuito magnético con excitación, eh, la cual nos dice cómo se comporta un circuito magnético, cuándo se le administra o se le proporciona una fuerza, se le suministra una fuerza magnetomotriz, la cual, bueno, podría ser el equivalente a el voltaje en los circuitos eléctricos. Esta fuerza magnetomotriz lo que va a hacer es generar un campo magnético en el núcleo ferromagnético. Y es importante, muy importante porque nos ayuda a entender cómo funcionan todo tipo de máquinas eléctricas y motores eléctricos, etcétera. Ahora, considerando el hecho de que es un circuito ideal, tenemos que entender que al suministrarle una fuerza magnetomotriz va a generar un campo magnético que no tiene ningún tipo de pérdidas, ya que no está atado a ningún tipo de limitación de la naturaleza o del mundo real, ya que es simplemente teórico. Hablemos ahora un poco de sus componentes. Son tres principalmente y son, primeramente, como lo podemos visualizar en esta imagen, un núcleo ferromagnético, el cual es un componente que está hecho con un material de alta permeabilidad eléctrica o magnética. Luego tenemos la bobina, la cual es la que va a generar la fuerza magnetomotriz que va a generar el flujo magnético a través de el material o el núcleo. Finalmente no está en esta imagen, pero como bien sabemos, debemos tener una fuente de alimentación que es la que nos va a permitir convertir toda la energía y el voltaje a través de esta bobina en una fuerza magnetomotriz. Ahora nos toca hablar sobre la constante refiriéndonos a la permeabilidad. Y la permeabilidad es la capacidad que tienen la capacidad propiedad que tienen los elementos o materiales para permitir el flujo de, o el paso de, el flujo magnético a través de ellos. La reluctancia es la capacidad, mejor dicho, es la oposición que tiene o que puede ofrecer un circuito magnético para el establecimiento del flujo magnético en su interior. La permanencia vendría siendo lo contrario a la reluctancia. Eh, Quisiera agregar además que la reluctancia puede ser el equivalente a lo que son las resistencias en los circuitos eléctricos, pero en este caso en circuitos magnéticos se comporta de una manera muy similar. La permanencia, como les estaba comentando, es lo contrario a la reluctancia
y vendría siendo la capacidad que tiene un circuito magnético para permitir el establecimiento de un flujo magnético en su interior. Ahora hablemos de la inductancia. La inductancia es la capacidad que tiene un circuito eléctrico, ¿sí? Para oponerse a los cambios de corriente que suceden en su interior. Esto gracias a un voltaje generado que es inducido en dicho circuito. La autoinductancia, sin embargo, es un fenómeno que ocurre cuando hay un voltaje que se produce debido a los cambios de corriente, es subsecuente a los cambios de corriente que ocurren en un circuito eléctrico. Seguimos con flujo magnético. El flujo magnético simplemente es la cantidad de magnetismo o energía magnética que pasa a través de una delimitada área o objeto que ocupa un espacio o una longitud o área en el espacio. Como bien podemos ver en la imagen, tenemos un área delimitada por un rectángulo en el cual pasa a través de la energía magnética. Justamente esta energía delimitada en esta área sería el flujo magnético que pertenece a esta zona. Ahora, los entrehierros en circuitos magnéticos son espacios vacíos y de aire que son colocados adrede en un circuito magnético, tanto como materiales que no son magnéticos, esto con la finalidad de aumentar significativamente el índice de reluctancia en determinado circuito magnético. Ahora vamos a hablar sobre la saturación en los circuitos magnéticos con excitación constante, así como de la remanencia también. Ahora, primero, ¿qué es la remanencia? La remanencia es la capacidad que tiene determinado objeto o determinado material para, en este caso, eh, conservar la energía magnética que ha estado excitándolo. Y muy bien podemos ver en esta gráfica, si nos fijamos, cómo funciona este fenómeno. Si nos fijamos en la línea izquierda, lo que nos interesa es el punto en el que la curva cruza justamente la línea de la letra B, que significa la densidad del flujo magnético. La H significaría la inducción de la fuerza magnetomotriz. Esto quiere decir que cuando la fuerza magnetomotriz es cero, o sea, se ha desconectado, vamos a tener un índice de remanencia o un índice de fuerza magnética o de densidad de flujo magnético en el circuito. Ahora, la saturación, en este caso, bien podemos verlo o visualizarlo nuevamente en este gráfico que nos dice que es un fenómeno que ocurre cuando a determinado material ferromagnético ya ha pasado cierto punto, una vez que se le administra una excitación adicional, él solamente va a generar una cantidad muy reducida de densidad de flujo magnético. Bien podemos ver acá que una vez que se pasa la línea de cierto punto, ya la relación entre densidad de flujo y campo magnético no va a ser proporcional como venía siendo anteriormente. Sin embargo, podemos explicarlo simplemente como que la densidad de flujo va a ser cada vez menor, sin importar qué tanto, qué tanta excitación o qué tanta fuerza magnetomotriz se aplique a este objeto. Ahora, vamos a definir lo que es el circuito magnético ideal
con excitación senoidal. Simplemente es un circuito magnético ideal, pero se le va a aplicar o se le va a manejar a su fuente de alimentación una corriente alterna, lo que significa que características como la densidad del flujo o la fuerza magnetomotriz o la misma corriente magnética va a oscilar de una manera senoidal. Serían las características que va a adquirir si utilizamos la corriente alterna en lugar de la corriente continua. Vamos a hablar del flujo de dispersión. El flujo de dispersión es la cantidad total de flujo magnético generado por una bobina que no logra recorrer el trayecto que se desea en un circuito magnético, sino que se disipa o se escapa a través del aire o del vacío u otro medio. ¿Sí? La reactancia de dispersión, por otro lado, es la oposición a los cambios de corriente generados por el flujo de dispersión. Y esta reactancia de dispersión actúa como una inductancia en serie adicional, pero que está en serie a la inductancia total del circuito magnético. Seguimos con imán permanente y estabilidad de imanes permanentes. Primeramente, ¿qué es un imán permanente? Es un objeto con propiedades magnéticas eh, que conserva dichas propiedades incluso después de que ha finalizado su magnetización. Ahora, ¿cuál es la estabilidad de imanes permanentes? La estabilidad de imanes permanentes se refiere a la capacidad que tienen estos imanes de mantener su fuerza magnética en el tiempo y bajo ciertas circunstancias como lo son la abrasión, la corrosión, la intemperie, incluso la temperatura también. Seguimos con la energía del campo magnético y la fuerza atractiva magnética. La energía del campo magnético es la energía delimitada en el área en la que existe un campo magnético y la energía en su interior. La fuerza atractiva magnética sería la fuerza magnética que existen entre dos polos opuestos magnéticamente. Esto es muy importante y muy útil en electroimanes y también en motores eléctricos. Vamos a hablar ahora sobre la histéresis. En primer lugar, para hablar sobre los tipos de histéresis. La histéresis es el retraso en el flujo magnético, ¿sí? En relación a la magnetización del material ferromagnético durante el ciclo de magnetización. Ahora, la pérdida por histéresis se refiere específicamente a las energías en forma calórica que son dispersadas por la histéresis durante los ciclos de magnetización y desmagnetización dentro del material o el núcleo ferromagnético. Ahora, la pérdida por histéresis rotatoria se refiere a la pérdida de energía que sucede en las máquinas rotativas, como algunos de los motores eléctricos, que tienen un núcleo magnético en su interior que está sujeto a un campo magnético eh, que está en movimiento. Sí, un campo magnético variante o variable, al cual subsecuentemente se alteran sus dominios magnéticos, por lo cual todo esto genera una pérdida de energía. Ahora hablemos de las pérdidas de Foucault, pero antes de ello vamos a definir lo que son las corrientes de Foucault. Las corrientes de Foucault o también llamadas corrientes parásitas o corrientes remolinos, son un fenómeno descubierto por el científico francés Léon Foucault en 1851, y lo que describe es que eh, los campos magnéticos variables van o pueden inducir
corriente eléctrica en un material conductor. Esto corrobora la ley de Faraday de que los campos magnéticos variables sostenidos constantemente en el tiempo pueden generar una corriente eléctrica que escapa a un conductor o material conductor que está en contacto con dicho campo magnético. Hablemos ahora sobre las pérdidas de Foucault. Las pérdidas de Foucault no es otra cosa sino las energías en forma calórica que se disipan debido a la rotación o a la circulación de dichas corrientes parásitas o corrientes remolino que suceden debido a el escape de estas corrientes generadas por los campos magnéticos de los inductores hacia los materiales que son conductores. Como bien podemos apreciar en la imagen, tenemos un campo magnético que está suspendido en el vacío y hay otro que está en contacto con un material conductor, el cual va a ser afectado de modo que parte de su energía calórica se perderá, o mejor dicho, será transformada y perdiéndose así del circuito magnético original al transferirse a el material conductor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la pérdida total en núcleos magnéticos. La pérdida total en núcleos magnéticos es la suma de las pérdidas de las corrientes de Foucault y las pérdidas de histéresis, tanto histéresis clásica como la histéresis en máquinas rotativas. Una vez que se suman, podemos obtener la pérdida total en núcleos magnéticos. Ahora, la reducción de pérdidas totales en núcleos magnéticos es un tema muy interesante y nos dice cómo podemos reducirlas en los circuitos magnéticos, por lo cual vamos a recurrir, en el caso de la histéresis, a utilizar materiales que tengan un área más delimitada, mucho más estrecha, para no dar cabida a un área donde pueda generarse esta histéresis, ¿sí? Al suprimir el área, se puede lograr una reducción significativa en este fenómeno y para poder mitigar los efectos de la corriente de Foucault, simplemente tenemos que utilizar materiales eh, que no sean muy eh, afines a conducir la electricidad y podemos recubrir ciertos núcleos de manera que sean menos propensos a transferir estas corrientes parásitas a otros conductores no deseados, por lo cual podríamos laminar ciertos núcleos, como podemos ver en estas imágenes. En esta imagen tenemos cuatro núcleos de hierro que están laminados. Es el procedimiento adecuado para poder disminuir estas pérdidas de energía. Muchas gracias por su atención.